Ya comenzamos con casi sábado, viernes de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contamos? Muy bien, muy bien. Primero, bueno, saludarlo a Carlos Junco. Hoy no vamos a tener la columna Ujú. internacional ni el informativo criollo. Carlos está de cumpleaños. Bueno, le deseamos que pase muy lindo, se lo merece. Y un poco también para no dejar el espacio vacío, el tema internacional está sumamente caldeado. Había comenzado la semana con ese enfrentamiento entre tropas israelíes y egipcias, que murió un soldado egipcio, disparó el precio del dólar. Estamos hablando de el canal de Suez sumamente comprometido, ya ni hablar de punta a punta todo ese canal que tiene por una punta a los hutíes en el Mar Rojo, el estrecho de Hormuz, dominado por Irán, y ahora también se complica Suez. Hay que sumarle también los problemas, la crisis hídrica en el canal de Panamá. Todo ese conjunto hace que muchas variables se hayan disparado. Hay que decir que el precio del crudo está a $81 el barril. Este, Bajó por el tema de la recesión. Esto también son temas que hay que tener en cuenta cuando en la Argentina se habla de políticas exportadoras de energía. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Porque al privatizar todo nuestro sistema energético nos quedamos enlazados a todos esos conflictos. De hecho, justamente esta compra de emergencia de gas licuado de petróleo fue en el momento más alto del precio del gas. Seguramente si el gas sigue el mismo camino del petróleo va a bajar, pero ya después de que se pagó. También hay que decir que el conflicto en Ucrania ya tiene otros ribetes. Hubo por parte del presidente Sánchez de España una entrega en armamento equivalente a 1.100 millones de euros ¿A quién? a ¿A Ucrania, Ucrania? y ya tanto Francia como Alemania habilitaron el uso de sus armas para atacar territorio ruso. Esto lo que hace, ya está, el mensaje de Vladimir Putin fue realmente potente. Ya le planteó que la población rusa está muy repartida en un vasto territorio ruso. Recordemos que la primera geografía del mundo, y le dijo a los europeos que ellos están muy concentrados en un espacio mucho más chico. Este no es un mensaje menor. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que si utilizan armas europeas en territorio ruso, el territorio europeo es este objetivo militar. El mensaje no fue poca cosa. Lo dijo en el tono que lo dice él, calmado. Mire, que con muy poco hacemos mucho daño. Y está hablándole a la población europea. Ujú. También fue María Sarajova, la semana pasada, había hablado de objetivos militares, porque mira cómo es esto, ¿no? Lo que es la dependencia de Europa de los Estados Unidos, especialmente de la política anglosajona. La que primero había salido a hablar fue Reino Unido, a lo que también María Sarajova, que es la vocera
del Kremlin, había hablado de objetivos militares de ultramar, entre ellos Malvinas. Todas las bases militares del Reino Unido. El Reino Unido se ha llamado a silencio y lo que salieron a cacarear es tanto Francia como Alemania. Notablemente son dirigentes que le está yendo muy mal en lo que es las encuestas en su propio país y parece que quieren buscar lugares, sumar puntos en un enfrentamiento a Ucrania, en enfrentamiento contra Rusia. Ya Rusia en un ataque devastó tropas francesas que estaban como asesores, como voluntarios en Ucrania, pero el tema que, por lo menos que yo recuerde, desde el conflicto de las bases misilísticas en Turquía y después la respuesta que fue bases misilísticas en Cuba, que se conoció como el conflicto, la crisis de los misiles. Nunca habíamos llegado a este punto en lo que fue la Primera Guerra Fría. En todo esto, por supuesto, los dos grandes ganadores es sin duda Estados Unidos y China. China porque se potencia con la energía barata de Rusia, que hoy la Unión Europea no la tiene, que incluso están amenazando, lo cual es notable esto, el corte de gas, el tradicional, el que iba por Ucrania. Eh, bueno, están rechazando ese gas. Estados Unidos, ¿Quién? ¿Los los europeos, lo cual es francamente notable, están en un 75% de reservas, que tampoco es como para hacer mucha alaraca, que es también lo que explica la recesión en Alemania y en especialmente en toda Europa, pero en especialmente en Alemania e Inglaterra, que tienen números negativos en su economía. Todo tiene relación con el gran negocio norteamericano, que en un principio hizo que se cortara el flujo de energía de Rusia a Europa. Ese lugar, con un producto mucho más caro, porque el producto del fracking lo iba a cumplir Estados Unidos, y ahora Estados Unidos se lo cortó a Europa. Y está llamando a las industrias europeas a que vayan a Norteamérica. Realmente muy, digamos, no es en Argentina nada más que hay dirigentes mediocres, hay en todos lados, especialmente en la Unión Europea, que ahora se está metiendo realmente en un lío importante. Va a haber que explicarle a los jóvenes europeos que por ahí va a venir otra vez la colimba, el servicio militar obligatorio. En Europa no, En gran no parte, había no había servicio ya militar. hace mucho. Bueno, eso aparentemente se quiere potenciar, pero en una cultura muy distinta a la cultura, el sujeto histórico europeo de principios del siglo XX no es el mismo que el actual. Va a ser sumamente conflictivo, pero de hecho van a comprometer gran parte de su presupuesto en armarse. Eso significa que le van a sacar plata a las jubilaciones, a la salud, a la educación. Bueno, vamos a ver cómo transita eso, pero que por lo pronto pone a Europa continental, a Reino Unido, que salió a cacarear primero, se prendió Francia y Alemania y los ingleses se retiraron de la discusión. Están poniendo a Europa muy a merced de las fauces del oso ruso.
Vamos a ver cómo evoluciona esto. No son buenos los datos. No son buenos los datos. Ya los ensayos con armas nucleares tácticas, que son bombas atómicas chicas, ya están desplegadas en todo lo que es Eurasia, todo el despliegue ruso. Recordemos que los rusos tienen el principal arsenal en el mundo en ojivas nucleares. Nadie tiene más ojivas nucleares que ellos, desplegadas por tierra, mar, aire y en el espacio. Esto hace que la situación, realmente no sabemos qué es lo que quieren hacer los alemanes y franceses, alimentar un conflicto que ya desde el comienzo le generó problemas. Alemania era la locomotora de Europa y hoy el único país que crece es España. Cuando la cosa pintaba bien para España, Sánchez le entrega más armas a Ucrania que si se usan, por ejemplo, en territorio ruso, España se convierte en objetivo militar. Hoy por hoy las distancias no existen. En pocos segundos uno de esos cohetes llegan a Madrid sin decir agua va. Yo calculo que se van a manejar sobre objetivos militares, sobre objetivos industriales o sobre complejos energéticos, pero la verdad, Europa se compró un conflicto sin sentido. Y de una manera bastante cobarde, hay que decirlo, porque ellos ponen las armas y los ucranianos los muertos. Claro. ¿Sí? El ejército ucraniano era uno de los más poderosos de Europa. 1 millón de soldados tenía. Ya ese millón de soldados ya no existe. Claro. Ya no existe. Claro, porque Pablo peleaban mujeres, creo, ¿no es No, cierto? ahora están llevando mujeres. Claro. Hoy comentaba, ¿no?, lo que es la cacería de los Pokémones, que es el secuestro de gente para llevarlos al frente, e incluso que hay fotos, yo no las quise publicar en nuestras páginas, pero son fotos lamentables. Gente con síndrome de Down que le ponen el uniforme y los mandan al frente para entretener la tropa rusa. La tropa rusa se entretiene tirando tiros. Sí. Una cosa francamente, lo que se está viendo es francamente canallesco, tan canallesco como fue el ataque de la Fuerza Aérea Israelí a el sur de Palestina, un campamento en Rafah. Netanyahu dijo que fue un lamentable error. Ese lamentable error murieron 50 personas quemadas. Un verdadero horror que se está dando y se está esparciendo en el mundo. Espero, y en esto también la preocupación de que no tenemos exactamente frente al gobierno argentino una persona equilibrada. Está pidiendo entrar a la OTAN, está pidiendo, busca solucionar con bravuconería el fracaso que es su gestión frente al país en estos casi 6 meses. Es un verdadero desastre y busca, al igual que Macron y Scholz, buscar popularidad en las arenas de la guerra. Este es un tema preocupante, estas situaciones que se están dando en el mundo y encima nosotros con Milei en el gobierno. Sí, Pablo, te iba a hacer una pregunta así breve. Es otro tema. ¿A qué vino el portaaviones Washington acá a las costas de Mar del Plata? Bueno, es parte de toda la movida, no solamente el portaaviones de Washington, también llegó naves de Francia.
en un operativo de maniobras donde todo entra en disputa. No olvidemos que hay una base inglesa también en este sector. No nos olvidemos que Francia es vecina, es un país también sudamericano. Y este ensanchamiento del conflicto de Ucrania, donde Rusia amenaza atacar todo objetivo militar, incluso lo de ultramar, digamos, el mensaje de Rusia diciendo encontramos petróleo en la Antártida ha servido también para patear el hormiguero. Todo el mundo sabía que había petróleo en la Antártida. Ya hacía un par de décadas había exploraciones de la Shell, que en ese momento los costos de producción no convenían ni siquiera el proyecto. Veremos en el futuro cómo se da con el avance de la tecnología y las necesidades, pero viejos jugadores de ajedrez, que son los rusos, pusieron, calentaron el conflicto en la Antártida. Se le complica a Europa el control en África. Se le complica el este europeo. Le complican lo que es el paso al norte que está desarrollando los rusos por el caqueste polar. Y ahora también les calienta la Antártida. Es decir, los tienen corriendo para todos lados. Sin duda, Rusia, a pesar de no ser una gran potencia económica, está haciendo bailar a todos. También tiene una tradición y un desarrollo que viene de la época de la Unión Soviética, pero la estrategia rusa es que todo el esfuerzo de los países de Occidente se dilaten. Uno tiene que ir para la Antártida, otro tiene que ir para Ucrania, otros tienen, se le está revelando todas las colonias africanas, porque son colonias europeas las que están en África, todas se le están revelando a Europa. Es decir, es un trabajo realmente, una estrategia a gran escala de Rusia que hace que tengan que estar fijándose en Europa, en África, en Asia, porque también está el avance chino, y ahora también les calentó la Antártida. Es decir, ¿cuál es lo que está diciendo Rusia? No van a poder defender todos los lugares. Muy bien. Bueno, vamos a compartir una nota ahora de Pablo Aceto en el portal Cazador de Noticias. Milei es el bufón de las petroleras, dice Pablo Aceto, en diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata, Batán, Pablo Aceto, plantea que Milei es el bufón de las compañías petroleras extranjeras que está para desviarnos la atención con recitales, declaraciones intempestivas y discusiones sin sentido, mientras habilitó a su secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, a actualizar o recomponer las tarifas de luz y gas a través del decreto 465/24 que establece 6 meses para recomponer las tarifas, prorrogable por 6 meses más. Es decir, que en un año más o menos, piloteando la cuestión social, que ya está bastante complicada, la intención del gobierno es llevar los precios internos a precios internacionales.
No es extraña la crisis que se dio con el gas esta semana, ya que Chirilo no tiene ninguna formación técnica relacionada con la energía. Es un abogado cuya tesis doctoral se llamó Análisis sobre la privatización de empresas estatales. Chirilo formó parte de los equipos de Roberto Dromi, influyente ministro de Obras Públicas de Menem, armando toda la cuestión jurídica de lo que fue la privatización en ese momento de YPF y Gas del Estado, así como la privatización de la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, o sea, el remate de las empresas del Estado. Por lo cual nos llama la atención que esté ajeno a la planificación energética porque no vino para eso, sino para hacer negocios. Ningún país productor de energía paga a precios internacionales en los costos internos. Todo lo contrario, el país que tiene energía la utiliza como ventaja para bajar costos en su propia producción y ser competitivos en el extranjero. Mientras nos entretienen discutiendo cómo se administra la polenta o haciendo un análisis sobre los comedores comunitarios, se están llevando los recursos energéticos del país. Y lo que queda nos lo quieren cobrar a precio internacional, como si nosotros fuéramos ajenos a ese recurso. Clara y evidentemente, el gobierno no pasa por Milei, que está para entretenernos como un bufón. El gobierno pasa por las empresas petroleras extranjeras que han secuestrado al Estado y lo están poniendo al servicio de sus intereses. Muy bien, esta es la nota de Pablo Aceto que vos podés leer en el portal Cazador de Noticias. Pablo, si te parece, tenemos la columna de Carlos Matos. Inmediatamente. Muy bien. Otra medida más contra las discapacidades. Hola Pablo, ¿qué tal Gloria? ¿Cómo estás Carlos? Nuevamente casi sábado. Además de la cuestión de la desregulación de las obras sociales, medida que puede afectar fuertemente a las personas con discapacidad en cuanto a las prestaciones en salud, tema del que hablaremos la semana próxima, nos encontramos con algo realmente grave, aunque no se le dé la entidad que tiene. Los famosos juegos Evita, a los que se les ha cambiado el nombre, también tienen muchas y varias restricciones. Se redujeron las categorías, pero además se eliminó la parte específica de adultos mayores y la parte específica de discapacidad. Me quiero detener en esto último. El deporte, sobre todo para las personas con discapacidad que están rehabilitándose, que están estudiando, que cursan el ciclo primario y secundario, tiene una gran importancia, no solo por la cuestión física, sino, sobre todo, por la socialización. En Mar del Plata es muy común, o por lo menos lo era hasta el año pasado, ver a personas de diferentes lugares
venir a competir en los conocidos Juegos denominados Paralímpicos. En muchos casos, las personas con discapacidad, los jóvenes, las jóvenes con discapacidad, participantes de estos Juegos Deportivos Evita, se preparaban para otros campeonatos, en algunos casos internacionales. Siempre el deporte fue un elemento de inclusión y de integración. Hay que decir que además de ser un estímulo, porque no se trata de una mera competencia o de meras competencias, sino además de todo el clima de camaradería que se genera alrededor del deporte. Esto sirve como factor de crecimiento. Por ejemplo, en juegos como el Torbal, juego paralímpico que practican las personas con baja visión y las personas ciegas, los prepara para un trabajo en equipo. También otros juegos que se hacen en equipo. Cada cual entiende el rol que cumple y sabe que de ese rol, del éxito en ese rol, depende también todo el equipo. Se estimula así la solidaridad, la estrategia, la sana competencia, la sana solidaridad y sobre todo que competencia y solidaridad en una comunidad madura no tienen que ser antagónicas. Además de ello, la posibilidad que tienen jóvenes de viajar por diferentes lugares les permite interactuar con personas de otras comunidades, foguearse en otras ciudades, etcétera, etcétera. Eliminar el sector de discapacidad de los juegos deportivos es realmente un verdadero atentado. Es mutilar y privar a adolescentes y niños con discapacidad de una serie de herramientas que sin duda les van a servir para una verdadera integración e inclusión en la sociedad. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir soportando estas cosas? ¿Cuál es el sentido de dejar sin herramientas a los sectores más vulnerables? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Construir una sociedad de los más aptos ante lo injusto? ¿Desposeer ya a los desposeídos? ¿Qué valores orientan a este gobierno, además de la voracidad, el darwinismo social y la ley de la selva? ¿Hasta cuándo tendremos que seguir soportando esto? Acuérdense, quienes no tienen una discapacidad, quienes no son adultos mayores, quienes no son pobres. Un día fueron por los pobres y ustedes no les dieron importancia porque no los tocaban. Otro día fueron por las personas con discapacidad y ustedes tampoco les dieron importancia porque no son personas con discapacidad. Otro día fueron por los adultos mayores y ustedes dieron vuelta a la cabeza porque no son adultos mayores. Pero cuidado, sector voraz y clasista, algún día también van a ir por ustedes. Nos encontramos el viernes próximo. Muchas gracias, Carlos Matos.
ante una posible desregulación de las prestaciones, marcha a la Quinta de Olivos en contra del ajuste a discapacidad. Cientos de personas con discapacidad, familiares, educadores y acompañantes terapéuticos se manifestaron frente a la residencia presidencial ante una inminente medida del gobierno que permitiría que las empresas que financian las prestaciones fijarán aranceles que les parezca o convengan de manera unilateral, discrecional e independiente. El gobierno de Javier Milei intenta desregular las prestaciones y los tratamientos destinados a personas con discapacidad que hasta ahora son sostenidas por el Estado y las obras sociales. Alertados por esta posibilidad, cientos de familiares, educadores y acompañantes terapéuticos se movilizaron hasta la Quinta de Olivos para ponerle freno a este intento. La masiva protesta tuvo lugar también en distintos puntos del país como Rosario, Tucumán, Río Cuarto, Villa María, Córdoba, Mendoza, San Juan y Salta. También en distintos puntos del conurbano bonaerense. Respetemos a todos, no a la desregulación, no somos un gasto innecesario, tenemos los mismos derechos que cualquier persona, no a la desregulación de las prestaciones básicas de discapacidad, fueron algunos de los mensajes escritos en los carteles desplegados frente a la Quinta Presidencial. La voluntad de hacer recortes en los servicios de discapacidad fue tema sobre el cual Milei fue cuestionado durante la campaña. En más de una oportunidad, él negó que tomaría medidas perjudiciales para el sector, pero sin embargo, el desfinanciamiento se hizo realidad. Lo que las organizaciones y asociaciones movilizadas a la residencia presidencial alertan es el inminente dictado de una medida que establece que los organismos públicos y empresas que por ley 24.901 financian las prestaciones fijarán aranceles que les parezcan o les convengan de manera unilateral, discrecional e independiente de la realidad de cada familia. Esto quiere decir que las personas que reciben tratamiento podrían pagar costos que no contemplan su situación económica y por lo tanto quedar afuera de los servicios que reciben. Además de la desigualdad que esto implica, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de más de 200.000 personas con discapacidad. Lo que se demanda es que el gobierno no renuncie a su responsabilidad en establecer un nomenclador único de costos, donde todas las prestaciones puedan tener valores equilibrados y posibles de ser cubiertos tanto por las familias como por el Estado. Acá, digamos, el punto de quiebre de esta cuestión es que insumos específicos que hacen a la vida de las personas con distinta discapacidad. Digamos, el mundo de la discapacidad es abundante en situaciones. No hay una discapacidad. Hay gente con discapacidad, pero es muy amplio el concepto. Todo esto a veces lleva también
costos especiales. Por ejemplo, esto siempre lo uso porque Carlos también lo usa, Carlos Mato, ¿no? La lapicera de él es una computadora. Y así podemos avanzar en distintas situaciones. El hecho de que se desregule y también significa que muchas obras sociales se aparten de los costos que son las cuestiones puntuales de la discapacidad. No solamente eso, porque por ahí lo estamos encarando también ahí, pero hay muchas otras cuestiones. Digamos, hoy estamos bien y mañana tenemos una enfermedad o tenemos un coste especial. Siempre esto también, cualquiera de nosotros puede ser discapacitado. Cualquiera de nosotros puede ser discapacitado y cualquiera de nosotros puede tener un problema de salud específico. Claro. Y ya no va las reglas estándar de la salud, que uno está bien, cumpleaños, tiene situaciones, todo lo que vos quieras, pero a veces no es solamente una radiografía, un análisis de... Dicho sea de paso, todo lo que tenemos obra social estamos poniendo plata encima, o que el dentista, que esto, que lo otro. A veces se necesita afrontar otras situaciones que esto habilitaría también que las obras sociales y hablando también de las prepagas se abran de gamba en este sentido. Esto también es complejo. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿y dónde está la función social? Están para recaudar nada más, y esa es la cuestión, porque de hecho, dicho sea de paso, no es que los médicos, las enfermeras, los especialistas, los que dan servicio de bioquímica y otros tantos estén pasando con grandes haberes, cobran con retraso y por eso también cobran un adicional por el bajo costo de las remuneraciones y también por el tiempo que tarda en pagarse. Muy bien. Lo que se demanda es que el gobierno no renuncie a su responsabilidad en establecer un nomenclador único de costos donde todas las prestaciones puedan tener valores equilibrados y posibles de ser cubiertos tanto por las familias como por el Estado, las obras sociales y las prepagas. La consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio es que aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado, educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial, van a dejar de contar con ello. Florencia, una trabajadora dedicada a la inclusión escolar, rechazó la intención del gobierno de desregular el sistema de prestaciones. Explicó que esto hará que cada financiadora actualice y aumente sus honorarios de acuerdo a sus posibilidades, pero no a las necesidades de las familias. Si esto ocurre, vamos a tener personas de primera, segunda, tercera o cuarta categoría porque hay prestaciones que son muy caras. Las mamás de las personas con discapacidad nos preguntamos qué va a hacer de su futuro. Por eso le pregunto al señor presidente, dice una mamá, ¿qué va a hacer del futuro de nuestros hijos si usted hace esto? Nosotros no somos la casta. Le pido encarecidamente a usted que habla de Dios, que se toque el corazón y vea por los derechos de nuestros hijos. Las organizaciones denuncian de discapacitados
Dicen que las prestaciones de transporte que trasladan a los chicos hacia las instituciones donde realizan sus tratamientos continúan atrasadas en un 100%. Esta situación ha llevado a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores que están al borde del colapso, y esto marca lo que puede pasar en el corto plazo si se publica dicho decreto. Por este motivo, exigimos a los funcionarios que revean esta medida que puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años, dice el comunicado. Muy bien, un tema realmente preocupante para las personas con discapacidad. Bueno, porque no solamente los discapacitados ven que sus derechos no son respetados, sino los de la mayoría, ¿no? Mira, hablando sobre, por ahí lo autorreferencial nunca me gustó, pero es un tema. Por ejemplo, el tema de transporte. Claro. Mi papá no era una persona con certificado de discapacidad. Sin embargo, internado, tenía que hacer los distintos estudios y lo llevaba a RIPSA, que lo hizo en esa época, lo pagaba PAMI. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? Que nadie está, digamos, en la vida no es, voy a usar otro ejemplo de Carlos, no es la persona de 30 años, atlética, no, la vida es otra cosa. Hay distintas circunstancias. Esto nos afecta a todos en un punto más alejado que en el otro, que a otros, pero en definitiva nos toca, porque también el negocio de la salud se concentra sobre el rango etario de gente joven. Yo siempre dije, yo hasta los 30 años, la Mutual, la nuestra, se dedicó a recaudar nada más. Hasta los 30, 35 años. Después empezamos a gastar la Mutual. Claro, Ahora, claro, lógicamente, vos, digamos, y estamos hablando de una situación que es por ahí la general. Hay otras situaciones, ¿no?, donde está presente la discapacidad, de manera temprana. Más tarde la discapacidad está siempre presente, esto hay que tenerlo en cuenta, y esto lo que hace es nada más que recrear el negocio. Me dirán, bueno, y la educación y la salud pública, bueno, la salud pública también está fallando, como también habría que ver si las obras sociales tendría que ser una por gremio, digamos, hay un montón de cosas para discutir, pero lo que no se puede salir el Estado es de su rol rector en relación a los servicios que está prestando, en especial servicios esenciales como el tema de la salud, que acá no es nada más que venir y juntar plata, no, acá venís, junta plata, hacete un negocio, pero también tenés obligaciones y un servicio para dar. Muy bien, Pablo, te pregunto, ¿se terminó la crisis energética? Para nada. Ajá. Lo que nos ha salvado Brasil es con el barco metanero, que esto, sin embargo, no va a evitar que las estaciones de servicio de gas natural comprimido estén paradas, que va a haber restricciones en ese sentido, pero a lo que fue el programa del miércoles, la situación pareciera que mejoró un poco primero porque levantó la temperatura ambiente, un gobierno que dependía del clima, y porque se destrabó
al otro día del programa ya se había destrabado el tema del barco de Petrobras. Sí. Esto, lógicamente, un barco no es solución. Esto, digamos, zafó una semana que se ponía negro mota, pero no para nada está solucionado el tema de la crisis. Una crisis que a partir de junio se va a evidenciar por los costos, con el aumento de los combustibles, les comento, es actualización de impuestos, y hay que ver si dentro de esa actualización de impuestos también no viene una recomposición de la tarifa del precio internacional para las petroleras, que sí lo tuvieron el mes pasado. Esto, sin duda, cuando hablamos de aumento de la nafta, no estamos hablando de la nafta, estamos hablando de gasoil, encarecimiento de todo lo que es el sistema de producción, todo el sistema de logística. Esto va a tener un impacto en los precios. Como si esto no fuera poco, por ahorrarse 45 millones de dólares y no terminar las obras del gasoducto Néstor Kirchner, se tiene que importar gas. Ese costo de gas importado, que ese sí, a ver, ese es lógico que tiene un precio internacional, porque es traído de afuera. Lo que hay que ver si ese gas no es el petróleo que salió de acá y volvió en gas, que ya ahí estaríamos redondeando el verdadero disparate. Pero ese viene, les comento, el barco de Petrobras salió 22 millones de dólares. Sí. Pagados Taca. al contado. Taca, Claro. eso se paga taca. Sí, No hay, es importado. ¿Cómo lo paga Uruguay? Sí. El timón que sale no solamente con el aumento de el costo del combustible líquido, también hay una recomposición, está en la nota. El martes sale el decreto 465/24, y que es un plan de aumento de los servicios que se daría de acá hasta el 30 de noviembre, plan que puede ser prorrogado un año más, 6 meses más, en total sería en un año. Los costos de servicio tendrían que ser a precio internacional. Lo que ponemos en discusión en esto, le digo, hoy por ejemplo, Vaca Muerta nos habla de nuevo récord de producción, que en poco tiempo vamos a llegar al 1,5 millones. Y le escuché a Darío Martínez, que fue el secretario de Energía del gobierno anterior. Y ahí un poco me acordé de las cosas que nosotros criticábamos al gobierno anterior. La gestión fue mejor durante la época de Fernández que lo que va de la época de Milei, infinitamente superior. Sí, yo creo que sí. Infinitamente superior. Ahora, ¿fue bueno? Bueno, ahí es donde dudamos, porque en definitiva los dos tienen la misma matriz, la matriz exportadora. Son, Brasil, y no hablo de otros países porque tan lejos, hablamos de los muchachos del barrio, llega a 9ª potencia económica mundial, sin ser exportador de energía. Utiliza su energía para desarrollar su industria, claro, y convierte su industria competitiva. Esto que decía Belgrano, que no hay que exportar cuero, sino exportar zapatos, porque decía que el exportador de materias primas termina beneficiando al comprador que genera empleo,
y generando desocupación en el país. Claro. Digamos, esta es, en definitiva, la discusión base. Durante, bueno, los que nos escucharon en la radio durante la época de Fernández, éramos sumamente críticos de la política energética, que también es parte de esta crisis, pero que viene de antes, que viene desde las privatizaciones, en la cual Chirilo, el actual secretario de Energía, que es abogado, que no es ni ingeniero, ni cosa por, ni geólogo, ni nada de eso, es abogado, cuya tesis era, el doctoral fue sobre un análisis de privatizaciones de empresas estatales, que viene a ser nada más que negocio, es el continuador de lo que son las mismas políticas que nos llevan hoy a la crisis. Lo habíamos dicho la otra vez. La crisis de las privatizaciones explotan en el 2009, cuando la Argentina, que tenía el autoabastecimiento garantizado, de golpe se quedó sin energía porque los concesionarios se reventaron las reservas para explorar otros lados del mundo. Y desde el 2009 hasta ahora es la misma crisis. Una crisis que es desabastecimiento y una crisis fundada en lo que es que sectores privados, la mayoría de ellos extranjeros, son los que condicionan la política energética. No ha cambiado. Lo que han venido es gente más torpe, pero no distintos. Ni tampoco Darío Martínez era distinto en ese sentido. Porque en definitiva, lo que desde los gobiernos anteriores a Milei, lo que hacían era el saqueo ordenado. Lo que hace Milei es un desastre, pero saqueo también. Avanza, este concepto lo tenemos que tener en claro. ¿En qué nos vamos a beneficiar los argentinos con la exportación de combustible? ¿Van a traer dólares? ¿Qué? ¿No van a pagar en dólares? ¿O volvemos otra vez a la dolarización? Piensan que alguno va a cobrar en dólares. Los dólares que en definitiva trata de pago de una deuda externa, que nadie investigó. Hoy están todos investigando comedores barriales. Nadie investigó la fraudulenta deuda externa argentina. Nadie la quiere investigar, pero estamos investigando comedores. Yo no digo que no hay que controlar, pero la verdad que estamos hace 15 días escuchando lo mismo. Si usted escucha los distintos canales de distinta tendencia, todos están prendidos en el tema de los comedores. Las cuestiones de fondo la dejan de lado. El tema de fondo es, si tenés combustible, si tenés energía propia, ¿qué es lo que vale la pena? Exportar la materia prima. Y este es un reproche que yo vengo desde el gobierno anterior, porque desde el 2018, que la destilería, la refinería de San Lorenzo está parada y nadie la hace funcionar. Entonces quiere decir que toda la idea es exportadora nada más, y de materia prima. Vamos a hacer que Brasil tenga industria, pero no la vamos a tener nosotros, por ejemplo. Y yo no estoy en contra de los brasileños, pero yo quiero que la industria se desarrolle acá y que vendamos zapatos, no cueros. Porque en definitiva, desde los 90 hasta ahora, la línea política ha sido básicamente la misma. Ustedes no la van a escuchar a Cristina criticar las privatizaciones. La critica, pero cuando da las masterclass no dice hay que recuperar el control de los recursos. Mucho menos lo hace Milei. Y avanza en el Senado el moño de la entrega de estos recursos.
Hay que recordar que la Libertad Avanza tiene pocos legisladores, quiere decir que el radicalismo, el PRO y muchos del peronismo le estarían dando los votos a Milei para ponerle el broche por 30 años, donde van a venir las empresas extranjeras a llevarse los recursos y a no dejar nada en el país, solamente el paseo ambiental. Hay algunos que piensan que porque uno critica a Milei es de Cristina y se critica a Cristina es de Milei. Verdaderos gansos, verdaderos tontos, que no saben interpretar la realidad. La realidad es que hay una continuidad en esta política de entrega y esa es la cuestión de debate, no los comedores a ver cómo administramos la yerba, el fideo y la polenta. Esa es discusión para un par de minutos y de segundas, terceras líneas de algún gobierno o de sectores de la oposición. Acá la cuestión de fondo es la energética. Porque si no resolvemos eso, no tenemos desarrollo, y si no tenemos desarrollo, no tenemos trabajo, ni tampoco capital para desarrollar nuestra sociedad. Muy bien, nos vamos, nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti 87.9, con casi sábado de 19 a 20 horas. Nos despedimos con un tema musical. Vamos a escuchar a Los Redondos, Súper Lógico. Saludos para todos.